El objetivo fundamental del análisis bayesiano de datos es determinar la distribución posterior de probabilidad P de los parámetros θ sujetos a los datos X, y la cuestión computacional es la dificultad de evaluar la integral en el denominador, P de X. Hay varias maneras de calcular la integral del denominador. Estas incluyen los métodos de Monte Carlo, de los cuales el más famoso es el método de cadena de Markov-Monte Carlo, MC-MC. Estos métodos se basan en la construcción de una cadena de Markov que tiene la distribución deseada como su distribución de equilibrio. El estado de la cadena después de un número de pasos se utiliza entonces como una muestra de la distribución deseada. La calidad de la muestra mejora en función del número de pasos. En este contexto, como parte de la Stanford Scholar Initiative, presentaremos esta publicación, asegurando una mezcla rápida y de sesgo bajo para el muestreo asíncrono de Gibbs. Los autores de Sa, Lokutun y Re en relación con el muestreo asíncrono de Gibbs. En primer lugar, ¿a qué problema nos enfrentamos? Los modelos gráficos discretos son el centro de las aplicaciones del muestreo de Gibbs. Sus usos son muy amplios, desde la extracción de información web al vasto campo de procesamiento de imágenes. El tamaño y la complejidad de las bases de datos utilizadas deja la palabra enorme pequeña. Para los modelos gráficos dispersos, el muestreo de Gibbs es ampliamente aplicado, funcionando rápido con hardware moderno, un hardware que se mueve hacia la arquitectura paralela. Debemos aprovechar esto para hacer que el muestreo de Gibbs se muestre más eficiente y más cercano a los datos del mundo real. El bucle en el algoritmo no es intrínsecamente serializable, por lo tanto no se hace más rápido cuando se ejecuta en una arquitectura paralela. Desafortunadamente, el bucle en el algoritmo no es directamente paralelizable. En el muestreo de Hall-Wheel, también conocido como muestreo asíncrono, se trata de resolver este problema. El problema se descompone o se divide en obstáculos que hay que superar, es decir, el sesgo y el tiempo de mezcla, que se discutirá más adelante. El muestreo asíncrono es incapaz de generar muestras de la distribución verdadera y por lo tanto introduce un sesgo en el muestreo. En el ejemplo anterior, que se ejecuta en dos subprocesos, el estado 00 no debería tener probabilidad de ocurrencia, que no es válido para el Hall-Wheel sampling. El tiempo de mezcla, como medida de la eficiencia de la cadena de Markov, es la cantidad de tiempo que toma el muestrador para producir muestras independientes de sus condiciones iniciales, y se usa para medir la eficiencia de la cadena de Markov. Ciertos modelos funcionan mejor y más rápido, incluso con el muestreo Hall-Wheel-Gibbs. Ahora nos ocupamos del sesgo para poder encontrar el tipo de esos modelos. La distancia de variación total es demasiado conservadora, ya que depende de la diferencia sobre todos los eventos en el espacio de muestreo. Por lo tanto, los autores introducen la distancia de variación dispersa, menos afectada por la ejecución asíncrona. Esto planteó la pregunta acerca del tiempo requerido de procesamiento antes de que las muestras tuvieran una distancia de variación escasa y escasa de la distribución objetivo. Los autores definen esto como el tiempo de estimación dispersa, que está encuadrado dentro del contexto de un argumento de acoplamiento utilizando un parámetro llamado la influencia total. Dicha distribución solo necesita muestras del orden de n y satisface la condición de Dobrushin. El tiempo de mezcla está limitado en las distribuciones que satisfacen la condición de Dobrushin. En el momento del acoplamiento, dos cadenas de Markov se igualan independientemente de sus condiciones de partida. El límite de la unión y la cantidad phi se introducen para limitar la probabilidad de que las cadenas no sean iguales en el instante temporal t. Veremos ahora la contribución del artículo. Las actualizaciones se modelan para serializar todos los skips y los parámetros de retardo se introducen para representar la antigüedad de un valor que el sampler está usando.
La distancia total de la variación se calcula para averiguar hasta qué punto la distribución está lejos o cerca de la distribución verdadera. Es la diferencia máxima de las probabilidades asignadas a un solo evento. La distancia de variación dispersa estima más bien la diferencia máxima en las probabilidades asignadas a un evento con variables dependientes fijas. El tiempo de mezcla de los modelos que satisfacen la condición de Dobrushin está limitado a ser menor que del orden de la edad, en cuanto a tiempo extra en comparación con el muestreo secuencial de Gibbs. Veamos cómo los autores propusieron los experimentos. El experimento determina el efecto del cambio en los parámetros de retardo en el tiempo de mezclado. La línea roja representa el tiempo de mezcla que se predeciría utilizando ingenuamente la estimación del tiempo de mezcla secuencial como punto de partida. Es un muy buen emparejamiento para los resultados experimentales. Ese experimento demuestra que, al menos para un modelo arquetípico, la teoría caracteriza con precisión el comportamiento de Hotwell-Gibbs cuando cambia el parámetro de retardo tau. La ejecución del muestreo Hotwell-Gibbs, el conjunto de datos del mundo real de 11 gigas Knowledge Database, contra un multimodelo muestreador de Gibbs, es decir, múltiples hilos con una sola ejecución del muestreo de Gibbs, corriendo independientemente en cada hilo. Este muestrador producirá el mismo número de muestras que Hotwell-Gibbs, pero requerirá más memoria para poder almacenar varias copias del modelo. Los autores alcanzan velocidades de hasta 2,8 veces hasta alrededor de 8 hilos. Con más hilos, el tiempo de ejecución de Hotwell-Gibbs se acerca a un Hotwell-Gibbs multimodelo, lo que indica poco efecto del rendimiento respecto a la contención del caché. Para los modelos que cumplen con la condición de Dobrushin, los límites de tiempo de mezcla de muestreo secuencial y Hotwell-Gibbs difieren solo por un factor de 1 más el orden elevado a n elevado a menos 1. Para algunas clases de modelos con influencia total limitada, solo del orden de n muestras secuenciales de Gibbs son importantes para obtener buenas estimaciones marginales. Para algunas clases de modelos con influencia total limitada, solo del orden de n muestras secuenciales de Gibbs son importantes para obtener buenas estimaciones marginales. Aquí termina nuestra presentación. Si te gustó y quieres ver más charlas como la nuestra, por favor visita scholar.stanford.edu. Gracias.